Hablaremos del Papa Silvestre II, un papa muy, muy extraño. Su nombre de nacimiento era Gerberto, Gerberto de Aurillac. Había nacido en el año 945. Gerberto fue recibido por los monjes benedictinos en la abadía de Saint-Géraud de Aurillac, y allí hizo sus estudios y maravilló a todos. ¿Por qué razón? Porque era notablemente lúcido y al poco tiempo humilló a más de un profesor. Bueno, parece que lo que tenía de lúcido lo tenía también de miserable, porque la inteligencia no consiste en humillar a los necios, como deberían aprender algunos. Gerberto, disculpen el nombre, viajó a España, lo llevó un amigo, nada menos que el conde de Barcelona, heredero del trono de España. No, este es el príncipe de Asturias. El príncipe de Asturias, perdón. El conde de Barcelona es un título que lo detentó en alguna época el que no fue rey después. Sería algo así como haber el ducado de York en Inglaterra, un lugar que... Pero no, tiene razón, es el príncipe de Asturias, como el de Gales lo es de Inglaterra, del trono inglés. Eran tiempos de ocupación musulmana y Gerberto ingresó en las escuelas árabes de Toledo y de Córdoba. Parece que las relaciones entre los benedictinos y los intelectuales árabes eran estupendas. Es raro esto, porque los propios benedictinos participaban de la guerra de la Reconquista, o al menos la predicaban. En Toledo, nuestro amigo Gerberto, es un nombre raro, convengamos. Usted se quejaba de Silvestre. Le llamaban Gerberto Espíritu Abierto, señalando la amplitud de miras de este muchacho. Bueno, aprendió física, justamente para corroborar lo que acabo de decir, matemáticas y árabe a la perfección. Fue el único papa que habló árabe en toda la historia, según exagera nuestro cronista. Pero de esta España musulmana tuvo que irse. Parece que era frecuente en aquellos tiempos que algunos cálculos algebraicos los supieran unos pocos y que ese conocimiento no se difundiera. Se guardaba en secreto, como si se tratara de un saber hermético que jerarquizaba al poseedor. Y un maestro, Ibn al-Hasidi, poseía al parecer un secreto. Acá dice físico. Un secreto físico es tener una pierna más corta que la otra, pero un secreto de la ciencia física que Gerberto quiso saber de cualquier modo. ¿Vio cómo son las personas de espíritu abierto? Sí. Enseguida quieren conocer los secretos de todos. Físicos, sobre todo. Entonces, para enterarse de aquel conocimiento verdadero, y verdadero no, vedado, dice aquí, pero yo dije verdadero. Mejor será verdadero. Sí. Sedujo a la hija del maestro Ibn al-Hasidi. ¿Para qué? Para poder acceder a los lugares más íntimos de la casa. Secreto físico también. Y hacerse con el secreto. Y pudo. Pero fue descubierto y expulsado de España, sin poderse enterar de aquel secreto. Justo cuando lo estaba descubriendo, apareció el tipo, Ibn al-Hasidi, y lo expulsó no solo de la casa, sino de España, porque así eran los moros en aquel tiempo. Muy bien. Sí. Bueno, no se sabe si era un secreto físico, químico o algebraico. Gerberto d'Aurillac regresó a Francia, hizo carrera religiosa y fue nombrado obispo de Reims. Bien. Lo nombró el rey Hugo Capeto, que creo que era el primero de todos los Capetos, el fundador de la amplísima dinastía de los Capetos. Allí, no sé dónde, en Reims, abrió una escuela en donde enseñó asuntos que había aprendido en Toledo con los árabes. Algunos historiadores aseguran que fue él, Toledo. No, los árabes. Gerberto. Que fue él el que llevó a Francia y a los reinos cristianos el ábaco, es decir, el contador ese que usan los chicos en los colegios. La llegada de Gerberto al papado fue muy complicada, no vale la pena contarla con demasiado detalle. Eran intrigas de poder,
en las que participaron el emperador Otón III, el mismo Hugo Capeto, que era rey de Francia. Estos dos lo querían como papa, en contra de los de Roma, que no toleraban sus arabismos. Le tenían bronca porque había aprendido a hablar árabe, ¿eh? Bueno, la cuestión es que con las armas, Gerberto fue impuesto como pontífice y se llamó Silvestre II, mitad para que no le dijeran espíritu abierto, cosa que está un poco en contradicción con el rigor de un papado ortodoxo. Sí, claro, pero Silvestre está también, no quiere que te lo muestre, por Sí, ejemplo, pero es lo bueno. mismo que abierto, ¿no? Se convirtió en el papa menos ortodoxo que se haya conocido. Bien. Era inventor. ¿Por qué no poner más heterodoxo? Sí. Era inventor. Silvestre era inventor. Por ejemplo, el fonógrafo. No lo inventó él, pero digo, es una cosa que hay que inventar. que hay que inventarla. No así el choclo. Hay que componerlo. El choclo hay que descubrirlo. Era más fácil en aquel momento inventar un fonógrafo que un choclo. Sí. Porque el fonógrafo se le hubiera podido ocurrir aún en ese siglo a cualquiera, a cualquier genio. Pero Dile la imprenta, para conseguir un choclo había que trasladarse hasta un continente aún no Ni descubierto. siquiera existía los Es efectos. decir, cosas que no había en el año 900 y pico eran choclos y fonógrafos. Una vida espantosa. Ni papas. ¿En qué emplearían las noches? Es más, papas eran solo los que accedían al papado y no, Claro. y no los tubérculos, ¿no? Bueno, fabricó, ya que no un fonógrafo, un astrolabio Epa. de gran precisión, y se ha dicho que construyó el primer reloj de pesas y péndulo, mucho antes incluso que el de Galileo, antes que Galileo tuviera aquella inspiración en la Catedral de Pisa, o no sé dónde. Construyó un curioso órgano hidráulico en el que las diferencias de presión del agua, probablemente, bueno, no sé, producían toda la gama posible de sonido. No era muy lindo. Escribió 24 obras matemáticas, una tras de la otra. Un tratado de geometría, un tratado de pesas y medidas, un tratado del juego del ajedrez, y también fue alquimista. Silvestre fue también el papa del famoso año 1000, Claro. el año del fin del mundo. Se decía que al cumplirse 1000 años, al llegar el año 1000 de la era cristiana, Satán iba a ser desatado, discúlpeme la aliteración, y saldría para seducir a las naciones. El dramaturgo Strindberg, mucho después, ¿no?, investigó y glosó aquel terror, como saben ustedes. Él cuenta que en Roma la vida estaba paralizada. Poco antes de la llegada del año 1000, la tierra era abandonada por quienes la cultivaban, los mercaderes olvidaban sus asuntos, los ricos regalaban sus riquezas, y listo. Y nadie quería incluso aceptar esas dádivas, total, ¿para qué? Las iglesias estaban abiertas día y noche, Open 24. Claro. No se reclamaban las deudas, se hacían cola para confesar o para recibir la comunión. Por fin, cuando llegó la medianoche del 31 de diciembre del 999, el Papa Silvestre estaba celebrando misa en el altar mayor de la vieja Basílica de San Pedro, la que había antes, no ahora, cuando la campana dio la señal del año 1000. Se produjo una estampida general y el furor fue tal que por unos instantes se creyó que efectivamente había llegado el fin del mundo. Al fin, cuando vieron que nada pasaba, empezaron las especulaciones, a ver de qué manera se iba a producir el fin. Se señalaron sequías, plagas, guerras, en fin. Se establecieron cuáles podrían ser los años futuros que debían ser temidos. Bueno, todo esto provocó, en medio de aquel ambiente, ¿no?, el Papa no mandó ningún mensaje tranquilizador. Eso es lo que dicen algunos eruditos. Sí. ¿Por qué, si había un ambiente de tanto miedo, el Papa no los tranquilizó? Por ejemplo, un mensaje tranquilo, filmado el Papa. Gerberto. No. En las bulas de Gregorio V o en las de Silvestre no hay nada que confirme que la sociedad estuviera atemorizada ante el milenio. No dice ni una palabra. Se duda
de aquellos temores que describió Strindberg. Y también por una cuestión cronológica. Alguna vez hemos hablado, hemos hablado porque yo creo que estaba solo, que en aquel entonces no eran tantos los que sabían en qué año vivían. No era una sociedad tan minuciosa en la fecha, en la hora y en los números como la actual, pero además había divergencias. Discusiones acerca de cuál iba a ser el año 1000 y de hecho los anuncios ulteriores tuvieron que ver con eso. Se especulaba con cuál había sido el error de cálculo que no había terminado con el mundo ese día. Naturalmente. Entonces, bueno. Así que probablemente no existió terror alguno en el año 1000. Ahora bien, Silvestre, por estudioso, por artista y por inventor, fue acusado de pactar con el diablo, naturalmente. ¿Quién no? Y allí se armó una historia extraña, porque se decía que Silvestre había vendido su alma al diablo para conseguir su elección como papa. Se contaba en voz baja, algo que no alcancé a entender. Se contaba que en las más secretas habitaciones de Silvestre se escondía un demonio enano, Bueno, pero que le sugería al Papa sus inventos y su heterodoxia. Decían que a menudo se oían ruidos extraños que todos pensaban que provenían del enano. Era el monaguillo, me parece. un papa, che. Y aunque el Papa estuviera completamente solo, también se oían conversaciones en árabe. Probablemente era el Papa que practicaba el árabe, Pero, claro, ya que no podía conversar con nadie, hablaba solo, Sí. como hace uno. Yo muchas veces hablo solo para practicar el italiano. por ejemplo, Empiezo a decir andorrante, compadrite, cachetí. mascalzone, para practicar el italiano, que como ve lo hablo con la mayor fluidez. Bueno, dicen que una vez arrepentido de todo esto, no sé de qué, del enano probablemente, Silvestre confesó sus pecados ante los fieles presentes en San Juan de Letrán, ante el estupor, incluso el enojo de algunos de ellos, Sí. que no querían ser confesores. Decían, esta no es una iglesia seria. El que cuenta los pecados soy yo, el que escucha es el cura. Claro. Bien, Era un heterodoxo, por eso. sí. Y pidió que a su muerte no le rindieran homenaje a su cadáver. Dijo, cuando me muera, no le rindan homenaje a mi cadáver. Dijo así. Por favor, dice, lo dijo 2 veces. Inmediatamente después de esa sentencia, murió. Muy bien. Uy, Tanto como para ver si cumplían con lo que él había Claro. pedido. Porque vio que no todos tenían cara de no homenajear a su cadáver. Muchos se habrán creído que se hacía el muerto para ver si lo homenajeaban. Era el año 1003. Ajá. Silvestre II fue maldito. Hace ya 1000 años, fíjese usted cómo pasa el tiempo. Toda la población lo maldijo y durante siglos fue tachado de la lista de papas que habían reinado, hasta que un día se olvidaron de tacharlo. suele pasar también. Pero la historia de Silvestre no terminó con su muerte. Cuando estaba sepultado en San Juan de Letrán, ahí mismo donde murió, ¿no? Pronto empezó a decirse que los huesos del esqueleto crujían. Bah. Bueno, los huesos de los esqueletos crujen, pero de los esqueletos de los vivos. ¿No sería el enano? Ya había quedado encerrado ahí, seguro, dijo. Bueno, y parece que estos crujidos eran más fuertes cuando un papa estaba por morir. Cuando un papa estaba por morir, cric, crujían los huesos. Qué difícil hacer esa estadística, ¿no? Porque Morían de la humedad, Ese yo. seguro. es Claro. difícil juntar. En 1648, es decir, mucho después, en una de las remodelaciones de la Basílica de San Pedro, abrieron la tumba de Silvestre y encontraron el cadáver incorrupto. Ajá. Es decir, nadie lo había sobornado. Creía que Pero estaba cuando loco. quisieron moverlo, Crujió. se deshizo en un montón de cenizas, sí, bueno, señor. como siempre ocurre, ¿no? Eso no supuso el fin de las manifestaciones. A fines del siglo XIX, todavía se decía que la lápida exudaba
No sé, no me pregunte cómo sudaba una lápida. Bueno. Y también esto ocurría cuando un papa estaba por morir, mirá vos. Qué cosa, Lo dicho. También exudaba y crujía, de todo, casi. Y bueno, Ya Faltaba que convertidos en saliera a trotar. cenizas, parece que los huesos de este hombre ya no crujían, sino que hacían sudar la lápida. Pero se oían gemidos también. Bueno, no, Ah. no estamos en presencia, me parece, de una tumba. Y- No, ahora creo, porque ya sudar que en una tumba te sude, bueno, por ahí, no sé, había humedad o algo, pero un gemido es un gemido. Sí, suda, cruje y gime. la conozco. Gemía para... Le dicen la lápida. Eso era para que todos supiéramos que un papa estaba a punto de morir. Es decir, no un papa, el papa. Papa, claro, no hay... Había Después, franquicia ya. Ya en el siglo XX, ni crujió el esqueleto, ni sudó la lápida, ni gimió el enano. Como se sabe, estos son tiempos de tan poca fe que aunque hubiera sudado la lápida, nos hubiéramos resistido a percibir. Sí. Hubiéramos dicho es la humedad y esas cosas. Sí, nunca falta un ebemerista. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Yo personalmente voto por la hija de Ibn al-Hasid, aquella chica a la que Gerberto, llamado después Silvestre, quiso seducir, no por amor, sino para enterarse de un secreto algebraico que guardaba el padre. Es raro seducir a una chica, a Para la enterarse hija de de un un árabe, secreto. para enterarse de un secreto algebraico guardado por su papá. Yo ¿no? sospecho que la hija del árabe de Ibn al, etcétera, debía estar más buena que hablar árabe solo, ¿no? Sí, que seguro. probablemente... Para mí sí. Probablemente ella se lo merece. Me parece interesante que alguien que va a ser papa después tenga entre sus fines más inmediatos beneficiarse a la hija de un árabe, porque esto demuestra su amplitud de criterio y su espíritu abierto, como cuando se llamaba Sí, Gerberto. sí. Y finalmente Silvestre creo que merece el mayor de nuestros respetos, no solamente por las cosas hechas en vida, sino por las cosas hechas después. Y quizás Strindberg se privó de lo que hubiera sido la escena perfecta para Silvestre II, para nuestro querido Silvestre II, algo así como una escena en la cual este muchacho que está ahora, Benedicto 16.500 y pico, esté oficiando misa y que de golpe aparezca de pronto algo que sale en forma de exudación, de gemido, de crujido, y que les diga: hice todo lo posible para que se dieran cuenta de que esto, en algún sentido, el oropel y todo lo demás, era una farsa. Dijo esto y taconeando salió. Y taconeando salió es el tango, en virtud de cuya justificación hemos contado toda esta Toda esta historia. Y lo escucharemos en la voz de don Edmundo Rivero. Adelante.